En esta sesión, no me esperaban en esta sesión porque la maestra Viascán tuvo a bien invitarme a aportar en esta materia y que pues se relaciona de manera muy estrecha pues con todos los materiales que hemos venido revisando, que van desde el uso inadecuado del protocolo de Estambul. Hemos hecho estas reflexiones de las diferentes situaciones que han permeado, ¿no? A un trabajo que podría ser de gran calidad, a una situación que se ha minimizado o que se ha soslayado desde el punto de vista jurídico, y lo que más nos interesa, que desde el punto de vista pericial es de donde más se ha minimizado, ¿no? Y esto pues obedece a los diferentes criterios que habíamos venido revisando de esta investigación que hace Pau Pérez Sales con el equipo de investigadoras que trabajaron aquí en México con estos, siempre se me olvida la cifra, alrededor de 54 dictámenes en materia de protocolo de Estambul que se efectuaron con motivo de esta búsqueda de criterios que deben estar presentes en cada uno de los trabajos que impliquen la documentación de la tortura. Es así entonces que, bueno, ya tenemos hasta ahorita un panorama general de lo que implica esta situación actual que se vive en Latinoamérica, no nada más en México. Y me voy a permitir rápidamente mostrarles aquí que seguramente ustedes ya lo tienen, pero nada más para tener una idea más clara qué es lo que vamos a observar en esta oportunidad. Vamos a trabajar un poco, no sé si ahí están viendo la pantalla, con los desafíos de la evaluación en casos de tortura. Vamos a ver una presentación que incluye justamente temas que no solamente tienen una relación estrecha con la psicología, sino también con el aspecto médico, sin el afán de invadir áreas que no nos corresponden a quienes no somos médicos, ¿verdad? Ustedes ya tienen unas nociones sobre este tema, pero que nos van a permitir observar de manera más minuciosa esta parte que tiene que ver con el miedo a las represalias, y que no nada más van desde la parte que investiga, sino también desde las propias víctimas. La falta de entrenamiento, que esto sí corresponde completamente al perito, a la perita, y que lo hemos también visto tangencializado en estos materiales que ya hemos revisado. La carga de trabajo, por ahí un forense muy conocido ha hablado de esta crisis forense que vive México y Latinoamérica en función de la dificultad para documentar con todas las herramientas o los instrumentos que ocupamos, con la falta de personal, las cargas de trabajo y aquello que implica una eficaz documentación de los casos de victimización, particularmente de la tortura. La falta de espacio, que era un tema que yo les platicaba en la sesión anterior, que tiene que ver con esta parte la poca, el poco interés, ¿no? A veces de las autoridades para tener lugares, espacios, vamos, condiciones adecuadas para que estas víctimas puedan acceder adecuadamente a los procesos y eventualmente a la justicia. Y finalmente, el tema de la no divulgación, que esto es algo que, bueno, tratamos de evitar al máximo quienes trabajamos en este tema de la docencia o de la didáctica, porque pues de antemano no podemos exhibir nombres ni identidades de las víctimas. Y cómo también desde la práctica profesional ya propiamente dicha llega a representar un problema, porque hay víctimas, como ya les había comentado, creo que en la primera sesión, que a veces por el hecho de que es un delito que se persigue de oficio y que el juez puede dar la vista desde el momento de la audiencia, no se le informe adecuadamente a la víctima, que en este caso pues son las audiencias en las que van como imputados, y que eventualmente también puedan causar una dificultad para aterrizar todas estas cuestiones ya pues sí, desde esta perspectiva de la divulgación, porque luego el solo hecho de pensar que su nombre va a aparecer en un dictamen pueda generar el miedo a represalias, ¿no?
En varias ocasiones a mí me ha tocado entrevistar personas que eventualmente han revelado identidades de sus agresores o de los perpetradores. Y esto pues resulta también muy dificultoso de manifestar, ¿no? En ocasiones ni siquiera nos lo dicen cuando les preguntamos si escucharon algún nombre o identificaron a alguno de los agresores, pues realmente lo niegan por temor a represalias, ¿no? Entonces, de por sí ya lidiamos con esta parte que vienen a representar, como se darán cuenta ustedes, como limitaciones muy marcadas en la documentación adecuada, ¿no? Y finalmente el trauma vicario o burnout, que también es algo que se suele dar desde estos espacios y que van a representar pues también un grave problema en el momento en el que al manifestarse reacciones de quemamiento, como también le solemos llamar a manera de traducción, a este desgaste laboral por trabajar con víctimas, pues también representan una limitación importante, ¿no? Y esto, cuando estamos desde el servicio público, resulta dificultoso de manejar, sobre todo atendiendo a que, como decíamos ahorita, las cargas de trabajo, el tipo de labores que realizamos, no son observadas desde el autocuidado y desde toda esta necesidad de visibilizar la problemática que representa, ¿no? Entonces, básicamente, aun cuando ya algunos de estos temas ya los hemos venido manejando, yo voy a retomar un poco de lo que nos habíamos quedado en la sesión pasada, que también les ofrecí volverlo a ventilar porque no tuvimos oportunidad en la clase pasada, de ver dentro de estas prácticas limitantes que existen en la documentación de la tortura, podemos observar de parte de ciertos profesionales, que si bien es cierto, su labor es trabajar en estos temas, ciertamente en ocasiones vemos que todavía no cuentan tal vez con una información adecuada de cómo se debe llevar a cabo el protocolo de Estambul, o bien algo que es muy común dentro de la práctica forense o dentro de la labor pericial que realizamos quienes no somos abogadas y abogados, o al menos no tenemos como parte de nuestras funciones, que en ocasiones es justamente la autoridad quien nos fija los parámetros. Y yo, este es un tema que he tratado mucho, por ejemplo, en otros espacios que tienen que ver con la dictaminación pericial en psicología en el área familiar. Y ustedes dirán, ay, ¿qué tiene que ver el área familiar con el tema de la tortura? Bueno, ocurre que en el área familiar, al menos acá de donde soy yo, pasa en ocasiones que las partes son quienes ofrecen el cuestionario que habrá de contestar o responder el perito o la perita, pero en ocasiones esos cuestionamientos no son viables. Sin embargo, como el juez o el juzgado propiamente lo acuerda, pues no tenemos otra, ¿no? Sin embargo, creo que aquí es en donde nuestra propia voz es también importante y debemos de hacerla valer para señalar cuáles son las condiciones con las que tenemos que actuar. Y que yo, por ejemplo, en un espacio como en un juzgado familiar, que no es mi área de actuación por lo regular, si a mí me piden que establezca el grado de alienación parental, pues es algo que yo no puedo documentar porque la alienación parental no es un término que vamos, científicamente esté del todo avalado, ¿sí? Habrá peritos que sí lo documenten, pero que están en un grave riesgo de ser cuestionados en esta parte. En la tortura no hay mucha diferencia. Y aun cuando es un ejercicio que vamos a ver en la próxima sesión, en una semana, que vamos a ver cómo transcurre una audiencia para ventilar o argumentar el protocolo de Estambul, ciertamente todavía existe este sesgo de que los peritos somos quienes señalamos la existencia de tortura o se busca que el perito determine la existencia de tortura y esto, híjole, con la pena es algo que luego le genera mucha frustración a algunos de los abogados, tanto del Ministerio Público como de la contraparte, en el sentido de que nosotros no establecemos la existencia de tortura, como tampoco determinamos la existencia de violencia o de cualquier otro delito, ¿no? Podemos documentar afectaciones que tengan una congruencia, un nexo causal,
como ya lo hemos venido viendo a lo largo de estas participaciones que he tenido a bien participar con ustedes o estar con ustedes acompañándoles en este proceso. Sin embargo, esto es algo que ningún perito en el mundo, ¿verdad?, se atrevería a determinar la existencia de un delito, ¿sí? Sino más bien aquellos efectos o relaciones circunstanciadas que tengan que ver con la ocurrencia de un hecho violento y los efectos que observamos. Recuerden que esto es parte de un protocolo que no podemos cambiar, ¿sí? Y que vamos, forja esta idea de que la labor pericial no está hecha para determinar delitos, sino para establecer estos nexos causales. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Nadie? Bien, entonces voy a retomar, si me lo permiten, un ejercicio que quedó pendiente en la sesión pasada sobre un informe técnico que se solicita hace algunos años en razón de un supuesto, y lo digo así, protocolo de Estambul que se realiza desde un organismo desconcentrado, que es la Comisión de Derechos Humanos. Un perito psicólogo le solicitan, y todo este rollo que les eché ahorita tiene que ver con esto que estamos hablando, de cómo a veces permea en el perito la solicitud de la autoridad para determinar algo que no le corresponde, pero que a veces el temor o que nos imponga la autoridad de un juez o de una autoridad cualquiera que ésta sea, o nuestro propio jefe, ¿verdad?, pueda, vamos, contaminar hasta cierto punto el hecho de realizar una dictaminación de esta naturaleza. Es así entonces que en este caso no tengo el documento original porque pues me lo entregaron en vía física y a partir de ahí fue de donde se hizo el informe técnico. Este informe obedecía a una recomendación que había hecho la Comisión Estatal de Derechos Humanos en función de una persona que había alegado tortura. Esta persona no aceptó que peritos oficiales le realizaran el dictamen. Desconozco yo si en algún momento llegó la solicitud o si definitivamente nunca se hizo, pero aceptó una intervención por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en donde el perito en psicología documentó la situación de tortura. Pero aquí, mucho ojo, yo no, y esto lo comenté la sesión pasada, no se puede hablar de protocolo de Estambul si no tiene su aparición el médico, o al revés, si no tiene la aparición el psicólogo, porque entonces únicamente se convertirían en, vamos, dictámenes periciales en diferentes materias, más no protocolo de Estambul como tal. Ahora, aquí hay también otra situación. En ocasiones, y esto nada tiene que ver con el caso que les voy a plantear ahorita, en otras ocasiones también hemos tenido casos, sobre todo de violencia sexual contra mujeres, donde servidores públicos, en este caso, al menos en los casos que me ha tocado, han sido policías o miembros de corporaciones, han violentado sexualmente a mujeres en función de su trabajo, o como el caso que veíamos de Azul Rojas de Perú, que había sido estigmatizada por ser una mujer trans y que con ello, pues obviamente, esta fue la motivación de los perpetradores para maltratarla y violentarla sexualmente. Les comento esto porque en ocasiones este tipo de denuncias van y paran a fiscalías especializadas de género, que es lo lógico, ¿verdad? Pero el Ministerio Público se debe poner bien listo, o los asesores jurídicos, para poderlo documentar desde una perspectiva también de violación a derechos humanos. Aquí hay algo que creo que no habíamos comentado en sesiones anteriores. Alguien que me quiera decir, por favor, cuál sería la diferencia entre un delito y una violación a derechos humanos para poder ya pasar al caso concreto. ¿Quién podría hacer una mención sobre esto? A ver, también ustedes participen. ¿Qué es lo primero que les viene a la mente? Sí, adelante, maestra.
Sí, bueno, creo, maestra, creo que eh, cuando hablamos de una violación de derechos humanos es porque ese derecho no está protegido por una legislación y no puede ser un delito. Entonces, aunque no esté legislado, bueno, sigue siendo una violación a derechos humanos, creo, ¿sí? Es correcto, maestra. Ay, Y pues, también justo esta concepción que nos transmites va muy de la mano con la necesaria legislación de estos hechos que no estaban legislados. Por ejemplo, casos muy emblemáticos como el de Rosendo Radilla, que fue una de las primeras situaciones de violación a derechos que llegan a la Corte Interamericana y que tarda años en resultar en una sentencia. Gracias a la sentencia de Rosendo Radilla, que les sugiero escucharla o más bien documentarla, pueden ver en internet fácilmente. Hay un tip que yo tengo, que cuando quiero ver en qué consiste una sentencia, pues no te vas a chutar las 20,000 hojas que tiene la sentencia. Búsquenlo siempre. Resumen, por ejemplo, caso Campo Algodonero, o resumen caso Rosendo Radilla o Valentina Rosendo Cantú. Y esto les va a ayudar mucho a ver resúmenes o videos que no tengan que chutarse toda la sentencia de la corte. Y en este caso, gracias precisamente a este tipo de documentaciones, y pongo el caso de Rosendo Radilla, él era un campesino del estado de Guerrero que en los años 70 fue levantado, en esa época no existe el término levantar, ¿verdad? Que es un término pues muy vinculado al tema de la delincuencia organizada, pero fue obviamente, en este caso, él andaba haciendo activismo precisamente por las condiciones precarias en las que vivían los campesinos en aquella región donde él vivía. Entonces, resulta que pues la autoridad consideró, o los militares consideraron que pues no era una persona grata, ¿verdad? Y lo levantan. Jamás volvieron a saber de él. Hay algunos testimonios que dicen que lo vieron en el Campo Marte, ahí en la Ciudad de México, o que lo vieron en el cuartel, pero nada que pudiera documentarse de manera fehaciente. Finalmente, el caso de Rosendo Radilla llegó a la Corte Interamericana y resultó sentenciado el Estado mexicano por esta causa. Ahorita en el receso les busco una imagen que tengo aquí guardada en el teléfono que nos habla de las diferentes sentencias que ha vivido el Estado mexicano con motivo de esto. En el caso de México no hemos tenido ninguna sentencia por el tema de tortura. Sin embargo, pues esto nos puede dar un poco más de luz porque se supone que una sentencia de la Corte Interamericana debe generar, no va, debe generar políticas públicas y con ello la creación de leyes. Y es ahí donde esta ley que conocemos como la Ley General de Prevención y Erradicación, me parece, de la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares, tiene su origen en el caso de Rosendo Radilla, ¿sí? De igual manera, los asuntos, las leyes que tenemos sobre la tortura, aquí en Chihuahua tenemos una ley estatal, sin embargo, también hay una ley general que es más amplia y que nos abarca también o nos puede ser útil para guiar justamente las motivaciones de la tortura, el por qué debemos documentarla, etcétera, ¿no? Entonces, aquí ya aterrizando esta diferencia que existe entre delito y violación a derechos humanos, si bien es cierto, tiene que ver con esto que la maestra Viascán nos refiere, también es real que tiene mucho que ver, por ejemplo, con el tema de tortura. La tortura es una violación a derechos humanos y es un tema de delito. ¿Por qué? Porque aparece en una ley general de prevención, sanción y erradicación de la tortura y por otra parte es una violación de derechos humanos vista desde el punto de vista de los tratados internacionales. La desaparición forzada, que a diferencia de la desaparición cometida por particulares, la desaparición forzada, cuando escuchen el término, tiene que ver con estos levantones, esta desaparición que comete el Estado, militares, policías, o bajo las órdenes del Ministerio Público o de jueces o de cualquier servidor público, ¿no? Pero que originalmente pues se ve como una violación de derechos y que puede adquirir ambas categorías. Y la tortura es eso, una violación a derechos y un delito, al menos en nuestro país.
y con los países que eventualmente tengan tipificadas ambas figuras, pues, o que tengan firmados tratados internacionales sobre el tema, pues va a representar ambas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, ya partiendo de este punto y bueno, como un breviario muy sencillo, paso a compartirles el caso este que les comentaba de un informe técnico que fue solicitado con motivo de esta, vamos, de este protocolo, entre comillas, de Estambul, que se practicó por parte de un colega psicólogo. Aquí, pues obviamente se han omitido datos sensibles, no hay información que pudiera representar alguna situación que violara la identidad, pero sí me interesa compartirles en qué se basó este análisis. De entrada, aquí lo que solicitó la autoridad implicaba el intervenir con la finalidad de realizar un análisis comparado y emitir una opinión técnica respecto al diagnóstico, la metodología, las pruebas y escalas aplicadas transcritas en el documento que les hice mención ahorita, para saber si eran suficientes para arribar a una conclusión que emitió el perito al que ya hice mención. De aquí, bueno, la conclusión que emite el perito, que como les digo, no recurrió o no se recurrió dentro de la práctica a la valoración médica, fue la siguiente. En base a la entrevista realizada y a las pruebas psicológicas aplicadas, se desprende que fulano de tal sufrió de tortura al momento de su detención, ya que muestra ansiedad marcada en aspectos de insomnio, con recuerdos recurrentes y miedo a permanecer en la ciudad. Yo quisiera escuchar de ustedes qué detectan con base a lo que hemos venido revisando y lo que han revisado con otros docentes, qué ven en esta conclusión. Ahorita vamos a analizar un poco más de lo que viene en el dictamen, pero quisiera escuchar su opinión al respecto. ¿Qué ven aquí que no cuadra? La conclusión relacionada con el tipo penal, ¿no? De tortura. Es decir, lo que Exacto. comentaba hace ratito, maestra. Es correcto, maestra, en el sentido de que no podemos darle un tipo penal a un conjunto de síntomas. No podemos revolver peras con manzanas, como ya lo había mencionado, y adicionalmente también aquí hay una cuestión. eh, Además de no poder yo como perito determinar la existencia de un delito, no puedo tampoco asociarlo, y esto lo decía el gran Enrique Cheburúa en un congreso que lo tuvimos acá en Chihuahua hace algunos años. Él mencionaba que los tiempos de la justicia no son necesariamente los tiempos de la ciencia, y menos de la ciencia psicológica o de las ciencias del comportamiento. Y de aquí, desde este punto de partida, podemos estimar de entrada este factor, que se está asegurando que la persona en comento sufrió tortura. ¿Y eso cómo lo puedo yo saber? Si finalmente no estuve ahí, y si hubiera estado ahí sería testigo presencial y no perito. ¿Me explico? Entonces, aquí esta es la conclusión en la cual vamos a desmenuzar esta necesidad no esta necesidad, a desmenuzar esta conclusión con la motivación o la necesidad de documentar que no fue una práctica adecuada. Nadie está diciendo, y aquí debo hacer mucho hincapié, que no estamos diciendo que no hubiera sufrido la tortura, ¿sí? Sin embargo, vamos, el panorama que nos ofrece esta conclusión tiene severas fallas o sesgos que finalmente van a ir en contra de la víctima, ¿no? Es decir, de que no hubo una documentación adecuada. Ahora, no pasa nada, se vuelve a practicar el dictamen. Sin embargo, aquí ya estamos cayendo en un tema de una doble victimización o una revictimización, y adicionalmente a que ya puede haber suspicacias por una revaluación inmediata, ¿no? Esto es algo que creo que no lo habíamos platicado, pero existen, bueno, al menos dentro de mi práctica es muy común que a veces nos piden que reevaluemos a las personas en un lapso muy breve de tiempo.
No sé si andes por ahí, Laura Valdés, como para que nos platicaras desde tu experiencia como perita, qué es lo que debe de argumentarse cuando nos solicitan una revaloración inmediata. ¿Andas por ahí, Laura? Bueno, creo que no tenemos a Laura de momento, pero rápidamente les comento. Cuando hablamos de una revaloración inmediata, estamos poniendo en juego no solamente la revictimización como tal, sino adicionalmente el hecho de que puede haber, y esto no lo digo yo, lo dice el manual de instrumentos psicológicos y evaluación psicológica de los autores Swedlick y Cohen. Ahorita les puedo poner textual la diapositiva para que vean cuál es aquí el punto de referencia que les estoy hablando, que nos señala que no debemos practicar una revaloración inmediata debido a que, para empezar, desde el aspecto técnico, vamos a tener que, va a haber un conocimiento y entrenamiento de las pruebas. No importa que no sean las mismas pruebas. A lo mejor en un caso como este, yo hubiera aplicado tal vez una prueba de el inventario de depresión de Beck 2 y un AMAS, que es la escala de ansiedad manifiesta de Reynolds, sí, suponiendo, dos de los muchos instrumentos que hay, ¿no? Pero independientemente de que un perito en un momento posterior aplique otra batería, aun cuando sea cuando sean otras las pruebas, puede haber un entrenamiento y donde involucre factores como la fatiga, el cansancio, el conocimiento y que nos dé una medida baja de confiabilidad. Si se fijan, estoy hablando en términos súper técnicos. ¿Y qué pasa con la revictimización? Recuerden que también el Estado nos obliga, y esto no es nada más para los peritos, para los peritos oficiales, nos obliga a evitar en todo momento, desde el Código Ético del Psicólogo y desde la Ley General de Víctimas, a inducir a procesos que puedan agravar su situación. Entonces, desde ahí ya estaría yo violentando reglas muy básicas desde mi ética profesional y desde el tema legislativo que también debo observar, porque si trabajo con víctimas, pues debo de tener muy clara esta parte, ¿no? Entonces, de igual manera, a partir de esta conclusión, se pide este análisis técnico que les comento y se recurre, pues obviamente, a la consulta de documentales, como es el documento en particular que se mandó, y se utiliza una bibliografía para poder cuestionar esta práctica que se realizó otra vez, y quiero puedo sonar muy reiterativa, pero es necesario que lo haga. No se está negando la existencia de tortura, sino que se está cuestionando la metodología que aplicó el perito, porque eso finalmente va a redundar en una afectación adicional a la víctima. Y es ahí por eso que les eché todo este rollo de la reaplicación y lo que también luego se llama el retest y todo esto, ¿no? Aquí a partir de esto se investigó el manual que todavía estaba vigente, que era el de 2004. De igual manera, el documento de la entonces PGR de 2012, que es este que nos habla del dictamen médico psicológico para casos de posible tortura y o maltrato. De igual manera, otro documento de la Biblioteca Jurídica Virtual de la UNAM. ¿Por qué creen ustedes que está aquí plasmada la prueba escala de ansiedad de Hamilton? Bueno, ahorita les voy a explicar con más detalle por qué. Si ustedes se fijan, acá más arribita, en la conclusión, se señala que hubo pruebas aplicadas, pruebas psicológicas aplicadas. Pues les tengo noticias. Esto fue un machote. ¿Por qué? Porque el perito únicamente aplicó una sola prueba y fue el test de ansiedad de Hamilton, ¿sí? Que es una prueba que en estos tiempos ya está muy en desuso, no sé si ustedes todavía recurren a ella, que pues hace 15 años o 10 años yo todavía la aplicaba a destajo, ¿verdad? Como un instrumento de screening, pero que en la actualidad ya ha sido pues superado por muchos otros instrumentos. Entonces fue por eso que se recurrió a un análisis de esta prueba
y ahorita van a ver la sorpresa. El formato que se utiliza conforme a lo que es la PGR y la Fiscalía General de este estado, que es el mismo documento y del que platicábamos en la sesión pasada, que les decía yo que no había sufrido realmente grandes cambios y que únicamente las modificaciones se habían dado en función de la parte jurídica. Entonces, pues realmente esto no ha sufrido cambios, pero que sí debe documentar la parte psicológica, médica, todos los documentos o anexos que tengan que ver con prácticas, sobre todo médicas previas, que hayan determinado la existencia de lesiones o de alguna incapacidad derivada o más bien congruente con la tortura que la persona alega. El código ético del psicólogo, el DSM-4TR, que en ese momento era el que se encontraba vigente para el caso en particular. Bueno, ya para el 2016 ya no estaba el DSM-4, ya estaba el DSM-5. Sin embargo, todavía era, al momento en el que este perito lleva a cabo el estudio, no existía todavía el DSM-5. De igual manera, se recurrió a un documento que no sé si les han compartido a lo largo de este diplomado, que es la evaluación psicológica de alegaciones de tortura. Este documento, al igual que para abogados y para médicos, existen en diferentes documentos que pueden auxiliar a las personas que están involucradas en el tratamiento de la tortura para tener una guía más consistente. Ahorita les voy a poner una presentación que trae a colación este documento y en el cual están basados algunos de los términos que debemos observar. Ya los resultados de este informe técnico tienen que ver con la transcripción fiel de lo que implicó el estudio que se llevó a cabo. Se señala que en tal fecha se recibió un oficio signado por un psicólogo del organismo que manifestaba pertenecer, el dictamen psicológico elaborado bajo los estándares del manual de investigación y documentación eficaz. Hasta aquí vamos bien. Sin embargo, el psicólogo les digo que machoteó. Entonces, la comisión establece esta parte de que se hace un dictamen psicológico